Bueno, ¿os acordáis que os decía la última vez que os presentaba el anterior vídeo que podemos hacer un camino en que estemos todavía mucho más unidos con distintas propuestas que nos hace el Papa? Están vinculados actos de oración, de piedad que podemos tener con un bien de la Iglesia que son las indulgencias. Hoy me gustaría hablaros primero de esto. ¿Qué son las indulgencias? Seguro que lo habéis oído, pero podemos explicarlo un poco más. La palabra originalmente viene del latín y está relacionado con ser amable, ser bondadoso, compasivo, y tiene que ver en el latín posclásico con la remisión de una pena, con la condonación, perdonar lo que es una deuda. En un sentido general, cuando hablamos de Dios, habla de la bondad de Dios, de su favor y de su compasión. Pero luego técnicamente ha venido para como designar un bien específico que Dios ofrece por Cristo en la vida de la Iglesia. Nuestros pecados, como bien sabéis, pues suponen una culpa, pero también imponen una pena, suponen un daño para nosotros, para los demás y también en nuestra propia relación personal con Dios. Cuando nos confesamos, se perdona la culpa, somos totalmente perdonados de esa culpa, pero hay algo que permanece, que son las consecuencias de nuestro pecado. De esto habitualmente no somos en este tiempo actual muy conscientes. A veces no vivimos con esta profundidad el arrepentirnos del pecado que significaría reparar los daños de cara a otras personas, los daños que nos hemos infligido nosotros, los que ha supuesto para el bien la luminosidad de la Iglesia o del modo misterioso y profundo en que afecta a la gloria de Dios. ¿Esto cómo se repara? ¿Quién lo repara? Bueno, pues esta reparación que muchas veces nosotros no podríamos hacer solos, que con sacrificios, con la vida de penitencia, con lo que luego también explica la Iglesia que es el purgatorio, pues todo esto se va reparando. Pues la indulgencia, ¿qué es? El bien de Dios que se nos da por Cristo. Cristo que en la cruz nos ha alcanzado todo bien, el perdón de nuestros pecados, una vida totalmente nueva. Él es el reparador. Él es el que restaura. La indulgencia es que se abren estas puertas para que, si de verdad tenemos un verdadero desapego del pecado, si de verdad ponemos de nuestra parte, no solamente quede borrada la culpa, sino todas esas consecuencias del pecado. De tal modo que es como iniciarse como un bautizado en una vida absolutamente nueva y de gracia. Bueno, pues cuando hay un jubileo, se concede, como ocurre con este año de San José, el que hagamos un camino de conversión y a quien de verdad suplique, desee, se empeñe en esta renovación de su vida cristiana, que participe de esta indulgencia plenaria, es decir, de la remisión de la pena, de la reparación de los daños, de tal modo que nuestra alma quede totalmente reintegrada a una plena comunión con Dios, camino del cielo. 10 modos, os voy a hablar de 10 modos en que el Papa nos dice que podemos participar de esta indulgencia. Pero antes de hablaros de estos 10 modos, os recuerdo lo que son las condiciones esenciales. La primera, que muchas veces no se dice, es que depende de que de verdad queramos desapegarnos totalmente del pecado y de todo lo que lo favorece. Un verdadero deseo, como diría San Ignacio, de conversión, dejar esa vida atrás y rehuir todo lo que sea, separarnos del amor de Dios y de nuestro vínculo con Él. En segundo lugar, confesarnos y comulgar con esta intención de abandonar el pecado y de convertirnos en los 15 días antes o posteriores en que realicemos algún acto de oración o alguna buena obra a la que seamos invitados. Y en tercer lugar, la tercera condición general es que recemos por las intenciones del Papa, es decir, que participemos de un acto gratuito de oración en que no pidamos solo por lo mío, sino que empecemos a reparar pidiendo por el bien de todos, de toda la Iglesia. Eso está representado en la oración del Romano Pontífice. Bueno, pues además de estas 3 condiciones generales, participar
de alguno de estos 10 modos que nos ofrece el Papa en este año de San José. Primero, poder participar en un retiro espiritual en que se sitúe la figura de San José. Segundo, pedir la intercesión de San José para los desempleados. Orar a San José para que ayude a todos aquellos que no tienen un empleo digno. Tercero, rezar las letanías de San José pidiendo por todos los que son perseguidos a causa de nuestra fe. Cuarto, podemos encomendar nuestro trabajo cotidiano, encomendarlo a la custodia de San José y pedir su protección, de tal manera que nuestro propio trabajo con esa oración a San José sirva para santificarnos. 5. Seguir el ejemplo de San José y practicar una de las obras de misericordia o corporales, como dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, o espirituales, como orar por los muertos, como enseñar al que no sabe o tolerar los defectos del prójimo. 6. Muy especial en nuestro tiempo y yo creo que especialmente recomendable para el bien de nuestras familias, rezar el rosario en la familia, o los que son pareja de novios, rezar juntos el rosario. Es un bien enorme, es dar un lugar también al que ha sido custodio de la Sagrada Familia y mediante el rezo del rosario ser conscientes de la necesidad que tenemos de que la iglesia doméstica, nuestra familia, sea verdadera iglesia. 7. San José prestó un servicio a la paternidad, ayudó a que experimentase Jesús la única paternidad del Padre. Pues tener al menos 30 minutos de meditación sobre el Padre Nuestro y pedir la intercesión de San José para que nos ayude a meditar el Padre Nuestro y comprender lo que significa ser realmente hijos de Dios, como Él ayudó a Jesús. 8. Celebrar de un modo especial la fiesta de San José este año, el 19 de marzo. Rezar alguna de las oraciones a las que somos invitados, como la de León XIII, otras oraciones de la Iglesia. 9. Rezar no solo ese día, sino en cualquier momento alguna de las oraciones aprobadas por la Iglesia, como la que acabábamos rezando en el anterior vídeo, que es la oración de León XIII. Y 10. Celebrar con algún acto de piedad o alguna oración esa otra gran fiesta de San José, que es San José Obrero, queriendo que se dignifique el mundo del trabajo y acordándonos de todos los que no tienen acceso a un empleo digno. Pero además, para que sea realmente universal, el Papa, a través de la penitenciaría, piensa en los enfermos, en los que no pueden salir de casa, en los que están más vulnerables, y dice: los ancianos, los enfermos y los moribundos que no pueden salir de sus hogares debido a la pandemia del COVID, también tienen un permiso especial para recibir la indulgencia plenaria. Fijaos qué bonito, al ofrecer con confianza en Dios los dolores y las incomodidades de sus vidas con una oración a San José. ¿Qué modo mejor que ofrecer al que sufre sus dolores? Un anciano, un enfermo, un moribundo, simplemente ofrecer su cruz, lo que él está viviendo, y pedir a San José que le ayude a vivirlo unido a la cruz de Cristo. Eso ya es, pero con mucho, un gran ofrecimiento para poder recibir la indulgencia. Ojalá que todo esto nos sirva para hacer un camino real juntos, en que crezcamos en amor a Dios, porque eso es lo que hizo San José: amar a Dios, amar a la Virgen y amar a Jesús.